una profesora o un profesor de inglés común, estándar. Yo me dedico al marketing, especialmente a la publicidad digital. Busco un cambio laboral en el medio corto plazo, entonces necesitaba mejorar mi inglés porque partía de un inglés muy bajo, entonces necesitaba mejorarlo para acceder a ciertas oportunidades profesionales que se me podían cerrar, ¿no? por no tener un inglés al nivel. Entonces buscaba un profesor, una profesora estándar en inglés y me encontré contigo. Y fue una sorpresa porque no tenían absolutamente ni idea de cómo iba a hacer, no sabía ni siquiera que era un coaching, no lo sabía, pero creo que ha sido lo primero, una forma de acercarme al inglés diferente a cualquier otra que he vivido antes, ¿vale? No es aprender inglés de una manera gramática que es aburrido, no es ni siquiera estudiar inglés, es llevar también un poco a un crecimiento como persona, ¿no? Es lo que hemos comentado muchas veces. Tener acceso a contenido en inglés que te hagan mejorar tu fluidez en inglés, pero que te hagan mejorar también a ti como persona, ¿no? He aprendido un montón de cosas más que no tienen nada que ver con el inglés, pero lo he aprendido en inglés y he disfrutado un montón de todo el proceso. He disfrutado de mi acercamiento al inglés y de mi acercamiento a mí misma, ¿no? A cosas que me he ido planteando a lo largo de todas estas semanas, que han ido surgiendo en nuestras clases, en nuestros podcasts, en todo esto que me han hecho ver cosas que no tenía en mi día a día, ¿no? Que no consideraba en mi día a día, ¿no? Y las he traído un poco, las he puesto encima de la mesa, las he valorado, las he pensado, me las he aplicado a mí y me ha servido mucho, me ha servido para crecer personalmente, ¿no? Y ojalá, y seguro que sí, me sirva para crecer profesionalmente, porque es lo que, también hemos comentado muchas veces, no es un acercamiento al idioma para conseguir un reto en el corto plazo y ya, no es conseguir un hábito, tener un acercamiento al idioma que esté en tu día a día, porque si no, lógicamente es como el deporte, ¿no? Lo haces, dejas de hacerlo y pierdes fondo, pues igual, no es meterlo en tu día a día y acercarte a una cultura que lo necesitamos para ser ciudadanos del mundo, ¿no? Pero que además nos hace estar en contacto con contenido al que no estaríamos en contacto si no aprendiéramos inglés, ¿no? Entonces eso es lo guay. He aprendido que se mueve un montón de contenido por ahí súper interesante, que merece la pena escucharlo, verlo, y que está en inglés, ¿no? Y que entonces necesitamos tener un inglés medianamente fluido para acceder a él y para entenderlo. O sea, esa ha sido mi experiencia un poco en general. Completamente recomendable. Te voy a preguntar, ¿por qué crees que no habías nunca antes accedido a este contenido o lo habías enfocado así, tu aprendizaje del inglés, ¿no? El hecho de entender esta forma de mejorar tu fluidez, que no había llegado a ti esta experiencia antes? Yo creo que tengo en mi cabeza aprender inglés, profesor de inglés, gramática en inglés, aburridísimo. Verbos, phrasal verbs, combinaciones, sentences, errores gramaticales, y esto no va de esto es hablar, ser libre al hablar, cometer errores sí, pero ir perfeccionándolos a medida que vas teniendo contacto con el idioma, y es mucho más natural. Por supuesto, mucho más natural, mucho más interesante, mucho menos aburrido, no tiene nada de aburrido, todo lo contrario, y mucho más enriquecedor. ¿Y crees que lo vas a mantener ahora, a partir de ahora, este hábito? Tengo que mantenerlo. La gente no sabe que existe esto. Y yo creo que si mucha gente que está ofuscada en el inglés supiera que hay personas que te ayudan de esta manera en tu contacto con el idioma, no habría duda. O sea, no existiría Vaughan, ni existiría un profesor particular al que pagas 22 euros la hora para que venga a tu casa y no notas evolución. Es que no hay color. Sí, y yo sobre todo creo que también es el hacer que como cultura, ¿verdad? Como todos nosotros nos demos cuenta de que el inglés es relevante, pero que sobre todo podemos aprender un montón de cosas que nos complementan a nivel personal y profesional, y que el inglés es como un puente
para entrar en esa realidad que está ahí al lado. Es que sea un golpe de clic, ya viste que es que el podcast lo tienes en el teléfono, solo lo tienes que dar a play y ahí tienes la conversación y es una conversación que te aporta un montón. Entonces el inglés al final, a raíz de utilizarlo de esta manera, lo estás adquiriendo y dices, anda, pues ha mejorado muchísimo tu fluidez, pero porque también lo estás haciendo de una manera con cosas que realmente es eso, te aportan un montón. Y me has abierto la puerta a cosas a las que no accedía de forma natural. O sea, yo tengo Spotify Premium, accedo a otro tipo de podcast y nunca me había planteado consumir podcasts de este tipo y me parecen muchísimo más relevantes que todo lo que he escuchado hasta ahora. Busco entrevistas que a lo mejor antes hubiera dicho, no la busco y ni siquiera la escucho en inglés, la escucho en español y digo, no, porque no sé que se disfruta escuchándolo en idioma original, se disfruta sintiéndote también uno más. Exacto. Del mundo, ¿no? En la comunidad global, que yo creo que es lo que a mí más hecho de menos, de ver más españoles en comunidades internacionales participando, dando una voz, ¿no? Que es la nuestra, como españoles todos juntos, como nos hemos un poco por esa vergüenza, como que nos hemos apartado y hemos hecho esa burbujilla, ¿no? Que decíamos antes, de como estar un poco fuera de lo que es ese ambiente internacional. Entonces, pues eso es lo que va a mantener, porque eso es la motivación, o sea, eso es lo que hace que tú quieras seguir. ¿Por qué quieres seguir? Porque te aporta y ves que tus días son mejores, que tu trabajo es mejor, que todo, que te aporta a nivel vital. Entonces dices, pues claro, entonces el inglés sí que lo quiero tener en mi vida. Si lo utilizo al final con cosas de estudiar gramática y tal, eso no lo mantienes, porque es aburrido. No lo mantienes. Y ahora, por ejemplo, también me ocurre que no tengo tanta presión por situarme en un nivel de inglés. O sea, lo que yo quiero es entender, busco que mi capacidad de entendimiento con los nativos sea mayor, que me pueda poner una película completamente sin subtítulos y entender cada vez más. O sea, no me preocupa tanto tener un Advanced, un C1, un B1. O sea, quiero ser una más, quiero escuchar perfectamente el inglés y entenderlo. Algo se me escapará, por supuesto, pero poco a poco noto una gran mejoría entre lo que escuchaba al principio del coaching y lo que escucho ahora o lo que veo ahora. Y luego también ser capaz de hablar. Es verdad que la barrera importante, ¿no? de la confianza, del miedo, de perder el miedo, de la vergüenza, es retadora, ¿no? Sí. Pero me hay siento una evolución, ¿eh? Hay una evolución en el momento en el que empezamos a tener el contexto y a darnos cuenta de por qué sentía yo esta vergüenza, que también es una vergüenza de todos. O sea, te das cuenta de que no es algo tuyo, sino que es algo que compartimos todos y que le vas poniendo como un contexto. Entonces, poco a poco, cuando la vas aceptando, es cuando vas, ¿no? Es lo que te decimos este proceso y lo de hablar en público, como el hecho de exponerte poco a poco, entender tratar esa niña interior ¿no? de la vergüenza de dejar primero tu creatividad y de decir, no, pues primero mi creatividad, yo voy a disfrutar de mi voz en inglés y de comunicarme, porque al final lo más importante es lo que uno comunica, ¿no? Más que uses una palabra bien o no, del todo, ¿no? O la pronunciación de esto, de aquello. Pero de forma natural he aprendido un montón de vocabulario, me he dado cuenta que utilizo un vocabulario que antes no tenía en absoluto y lo he adquirido de forma natural. Y no sé, la verdad que ha sido un camino muy interesante, del que he disfrutado un montón. Tengo que decir también que en las audio session he sentido un poco más de presión porque me las he preparado, me las he escrito, algunas de ellas las he hecho de casi de 30 minutos, que era contar un montón de cosas. Es verdad que tenía mucho que decir, pero ¿no? Siempre intento cuidarlo medianamente, ¿no? Cuando me ponía delante del micro, cuidar medianamente que estuvieran medianamente sin errores, ¿no? Que los he cometido seguro, pero más o menos prepararme un poco el contenido, porque 30 minutos son muchos. Pero luego pasa rápido. Luego, como tienes muchas cosas que contar, es como, uy, que ya he hablado 30 minutos, ya está, ya lo he hecho. Pero bueno, esas prácticas más activas han sido, bueno, pues prácticas más intensivas, ¿no? Más que he disfrutado también y jolín, yo doy una valoración súper positiva a este coaching, la verdad. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido una maravilla escuchar tu historia inmersiva y tu experiencia con el método.